Está hablando de dificultades de orden logístico, sin embargo, ¿cuál es la connotación existencial de esto? Entonces, perdido por la libertad. Es decir, el concepto es maravilloso, el concepto es fabuloso, pero ¿qué quiere decir en la vida real? ¿Cuál es la experiencia? En esta es de pérdida, es de regocijo, de realización, de establecimiento. Yo creo que hay una realización a nivel de individuo, a nivel de sujeto, que podemos contribuir en mucho con esa experiencia. Ahora bien, en tanto literatura, muchas veces hay ganancias y hay pérdidas, porque hay muchos escritores que han dejado de escribir, tan sencillo como eso, en búsqueda de la libertad. Se topan también con la logística económica, no solamente con la lengua. Y pudiéramos decir, bueno, la vocación no era tan fuerte, no siguieron escribiendo a pesar de que podían escribir aún si estuvieran boxeando o limpiando pisos o demás. Sí, pero lo que ocurre es que también son emigrantes, han traído familias, han llegado, lo hablábamos ahorita, han llegado cansados, porque esa generación ya sale después de los 30 años del país, y muchos han, al no sentir en los primeros años han escrito, han ido dándose por vencidos. Entonces, esos todavía pueden contribuir de una manera como experiencia humana. Hay otros que yo creo que sí, que han seguido escribiendo y creando belleza, que en algún momento tiene que reencontrarse con Cuba y devolverle a Cuba la belleza de esa generación. Hay una realización de una obra, tal vez una obra menor en cantidad, no en calidad, por lo mismo que estábamos hablando, por la logística de cómo se escribe y de cómo se publica, pero todavía se podrían reencontrar con Cuba y con su lector que los está esperando. Yo creo que Cuba está esperando por eso, por leer de nuevo a estos escritores. Pero sin duda el diálogo que ellos están teniendo es un diálogo de mayor realización personal y cultural, pero cultural con otra cultura. Entonces lo que estaría trayendo a reinsertarse en la literatura cubana, se estaría trayendo una experiencia como la de la Avellaneda, por ejemplo. Una experiencia como la del propio Virgilio, que estuvo tanto tiempo en Buenos Aires. Una experiencia de los escritores, como Martí, escritores que siempre han estado afuera. Es decir, sería retroalimentar Cuba como transnación, que por un lado sería bueno, pero por otro lado la transnación también ha traumatizado la isla, porque hemos estado muy expectantes de lo que se hace afuera. Entonces, sería muy complicado la reinserción de esta literatura que, por ejemplo, Ortega, básicamente, ya su último libro es un libro mexicano. Y tiene sentido. Lleva tantísimo tiempo viviendo en México que su último libro es la experiencia mexicana. Y es la experiencia, tiene poemas preciosos de cómo enfrenta la crianza de su hija, eso es un tema universal, pero lo está haciendo desde México y con los conflictos del México de hoy. Y el México de hoy no tiene los conflictos de Cuba. Cuba ha pasado por traumas sociales muy grandes, pero no está pasando por un trauma de narcotráfico, por ejemplo. Ese no lo está pasando. Y los consejos que le va dando a Raulito, a la hija que es niña y que va a crecer a mujer, no lo dice explícitamente, pero implícitamente está dándole consejo
muy feminista desde el punto de vista del hombre, pero al mismo tiempo hay una implicación de la sociedad mexicana que él conoce. Esa no es la realidad cubana. En Cuba podrá servir tal vez en el momento en que nosotros nos tengamos que enfrentar a la droga, que ahora mismo ya se está dando en Cuba, pero todavía nada que ver con Colombia o con México. Si pudiera, y aquí sería interesante, por ejemplo, Raúl Ortega es muy interesante en su lectura feminista. Él es un escritor maravilloso que escribe desde los ovarios. Es fantástico porque él logra escribir con una perspectiva femenina sin impostarse, sin dejar de ser hombre. Él tiene esa sensibilidad de ponerse en los pies del otro. Por supuesto, también está cargado de masculinidad, pero te das cuenta que trata de ponerse en esos pies. Entonces eso tal vez en el futuro le daría a Cuba la posibilidad de entender que el hombre necesita también ponerse en los pies de la mujer y la mujer en los pies del hombre, lo cual en Estados Unidos se ha avanzado mucho en eso porque existen los Women Studies, que realmente los chicos toman sus clases y deconstruyen la sociedad patriarcal, y tanto la chica como el chico entienden, ¿verdad?, el género de otra manera y logran montar sus matrimonios de una manera más equitativa y de mucho más respeto. Eso en Cuba no existirá para mí. Lamentablemente las relaciones entre hombre y mujer en Cuba se han orientalizado. No estoy culpando a los orientales en mi país, estoy hablando del Medio Oriente. Se han orientalizado, la sociedad se ha hecho muy patriarcal, la mujer ha ido perdiendo mucho terreno, no importa que la mujer haya tenido educación equiparada con el hombre, no, a nivel social la mujer no tiene casi terreno en Cuba, no tiene voz. Y es muy significativo que en una sociedad donde el abuso doméstico no era tan fuerte, ahora sí lo es. La sociedad cubana tenía casos excepcionales antes del 59 de abuso doméstico, eran casos excepcionales. Ortega es muy interesante porque Ortega por ejemplo, hay escritores que demoran más, hay escritores que crecen desde la nostalgia. Yo misma tengo muchos poemas, creo que todos los primeros 2 años que estuve en Estados Unidos y todavía el tercero y el cuarto, escribí muchos poemas desde la nostalgia. Estaban en una realidad, trataba de reflejarla, pero todavía estaba la nostalgia de la otra ciudad. Ortega no, Ortega donde quiera que llega planta la nueva perspectiva. Él llega a Miami y escribe, ¿cómo se llama este libro? Con grasa, ¿tú te acuerdas del título ese? Con grasa, no quiero fallar con el título, con grasa y con arena, algo así. Es una perspectiva muy crítica, inmediatamente crítica, de la sociedad de Miami. Va a México y es otro tanto. Y a Miami la amó ferozmente y a México lo ama ferozmente. O sea, es la crítica amorosa. Y entonces él tiene esta flexibilidad. Él es como un actor. Los actores son plásticos, ¿no?, que toman la personalidad de otros personajes. Pues él toma la personalidad de la ciudad en la que vive. De inmediatamente la asume y la sufre y la ama y escribe. Para mí es una de las voces más significativas que tenemos de escritores de nuestra generación, que además la voz de él es muy diferente. Bueno, casi toda nuestra generación, los escritores tienen bastante estilo, pero una parte de nuestra generación hay escritores que son muy idénticos. Sí, Ortega me parece, voy a darle el adjetivo como si fuera un actor, un poeta plástico en el sentido de performance.
a donde quiera que llega, él puede asumir el carácter de ese lugar. Es como si no tuviera nostalgia del pasado, la tiene mucho y también está implícita, pero esa nostalgia la encubre en el descubrimiento de la nueva realidad. ¿Qué puede aportar Ortega en una reinserción de la literatura cubana? Muchísimo, porque es una experiencia absolutamente vital, es una experiencia que no está cargada de nostalgia como mucha de la literatura que se escribe, que ha escrito nuestra generación desde Estados Unidos o desde España o desde la propia Alemania o desde Chile, hay poemas que lo que hacen es recrear la isla, los conflictos de la isla, la pérdida de la madre que murió en la isla, la pérdida de todo que se dejó en la isla. Entonces hay mucho, ¿no? Ortega no. Entonces Ortega nos puede dar esa vitalidad del reencuentro con otras culturas. Eso sería muy bueno para una recesión. Entonces nuestra literatura, nuestra generación perdida a la postre volvería a reencontrarse con lo mejor de sí misma, a reinsertarse en la isla, porque de alguna manera no ha dejado de seguir leyendo la isla. Y en casos como los escritores como Ortega, vemos una evolución enorme que también le devuelve al escritor o le devuelve al lector esa sabrosura de leer a alguien que ha ido evolucionando donde quiera que llega. Creo que hay otros casos yo creo que la novela ahora me muero, creo que la novela de Odé está insertada en México. La novela de Odé está insertada en México y también sería una experiencia como la de Ortega, de otro tipo de realidad. Y hay otros escritores que ahora mismo no menciono, que también, como Ortega, han tenido esta capacidad de ver España, México, Chile, los paisajes de Alemania. Entonces, yo creo que esa capacidad se ha dado en todo. En Ortega creo que es el más plástico, el de mayor performance. Pero esa capacidad se ha dado en casi todos. Curiosamente, esto estoy pensando en voz alta, curiosamente esto se ha dado más en los escritores que han ido a otros países y no a Estados Unidos. En Estados Unidos se ha dado más el fenómeno de la nostalgia y menos de el redescubrimiento de la sociedad americana. En Estados Unidos tenemos en contra el enclave Miami, que es una referencia extraterritorial, pero absolutamente cubana. Además de la hipercorrección que queremos hacer del sistema que todos sufrimos en Cuba, y entonces se da muy poca posibilidad de criticar a Estados Unidos, y no en literatura, sino criticas el lugar donde vives. Porque es que nosotros como escritores no somos otra cosa que gente crítica, que gente rebelde, porque tú escribes para eso, para rebelarte contra un orden de cosas, si no se escribe. Y tal vez quitemos la palabra rebelión, pero tú no escribes sin cuestionamiento. Entonces, si tú no te estás cuestionando la nueva realidad, tú no puedes escribir de ella. Entonces te mantienes escribiendo de Cuba, del pasado, de la Cuba que dejaste hace 10 años, 20 años, 5 años, y has mantenido una obra, pero es una obra exílica. No es una obra que haga un performance con Estados Unidos, que es una pena. Que es una pena porque puede hacerlo constantemente, pero por hipercorrección de la realidad cubana se acepta de una manera muy conformista la realidad norteamericana. Entonces no podemos recrear la realidad americana, porque la realidad americana en literatura es Faulkner, es Hemingway, es Fitzgerald, son gente que lo que está es incómodo con su realidad. Pero eso explica que haya fenómenos como el de los dominicanos en Estados Unidos,
la literatura chicana, por ejemplo, y también la literatura newyorrican y la dominicana, que es muy fuerte. Está el caso de Junol, ¿cómo se llama? Junol Díaz. Junol Díaz, Sí. por ejemplo, que es una literatura de inmigrantes, no de dominicanos, sino de inmigrantes dominicanos en los Estados Unidos. Es una literatura norteamericana que hay que marcarla en los Estados Unidos. Nosotros la tenemos con los nombres que te dije, pero no con los que vienen como escritores desde Cuba. O sea, un Gustavo Pérez Firmat viene de niño a Estados Unidos, se hace un escritor cubanoamericano y está planteando tanto los temas cubanos como los temas norteamericanos. O una Oveja, que lo hace también. Pero no lo tenemos con los escritores que vienen desde Cuba. Claro. Con los que vienen desde Cuba es el sumidero. Es el sumidero de Batabanó desde Miami. Porque nos quedamos en la aceptación Dentro de todo esto, del agradecimiento. Hay ciertas trampas. Está el que necesitamos agradecer, y eso está muy bien. Por supuesto que tenemos que agradecer haber dejado atrás una dictadura y agradecer la posibilidad de estar viviendo de una manera decente, lo cual sencillamente una vida decente en Cuba se nos estaba negando. Eso es tan sencillo como eso. Porque no tener que comer, no poder expresar tus ideas libremente, no tener que montarte en guaguas que no llegan y no poder llegar a los lugares. Entonces, ya la vida logística, más allá de la libertad de expresión que no existía, la vida misma logística era indecente, ¿no? Eso sumado a no tener libertad de expresión, pues ya, y haber censura, pues ya eso va complicando muchísimas más las cosas. Pero digo esto porque, por ejemplo, en el campo socialista, los checoslovacos o los polacos, los propios rusos tenían una logística mucho más humana, mucho más decente. Nosotros no. Nosotros tenemos la ciudad de La Habana que se va cayendo, las barbacoas que hay que reconstruir y que se vuelven a caer. Eso es impensable en un sistema ruso. Los rusos tenían sus apartamenticos bien cuidados, feos, excesivamente funcionales, pero de repente cada familia rusa podía ir al menos a ese apartamentico. Y aquí no, aquí hay que esperar a que la UNIAC o el ministerio tal se lo dé como concesión a un empleado. Es una humillación total. O sea, si el comunismo por definición es humillante, pero el cubano ha sido triplemente humillante para cualquier ciudadano. Entonces, para un intelectual es mucho más humillante. Entonces, nosotros tenemos definitivamente, hay un agradecimiento de poder estar reiniciando una vida en un país. Pero ese agradecimiento ha ido a un extremo, al extremo de no lograr ver las fallas del país, lo cual hace que no logremos ver la realidad. Todo país tiene sus cosas buenas y malas. Y nosotros de repente nos estamos plegando a toda la realidad americana como si fuera una utopía. O sea, la utopía que no se pudo construir en Cuba, de repente, Estados Unidos es la utopía. Estados Unidos no es la utopía de nada. Estados Unidos es un país concreto, maravillosamente imperfecto, en el cual tú puedes construir tus pequeñas utopías, pero el país mismo no es utópico. El país mismo es duro. Y es duro, como tú decías ayer, para todo el mundo. En Miami no hablan de una lucha social porque ellos dan todo por garantizado. Ellos ya lo tienen. Ya existe un welfare americano. Entonces ya ellos tienen todo eso como regalo. Eso costó mucho en Estados Unidos. Mi tío fue uno de esos luchadores en Estados Unidos. Entonces ellos no tienen idea de cómo se logró. Por tanto, ellos aplauden esta sociedad sin darse cuenta que la sociedad que hemos llegado en Estados Unidos hemos llegado con mucho esfuerzo y que se puede perder en nada. No fue regalado. Que los afroamericanos tengan una sociedad de igualdad no fue regalada.
de que tú como obrero tuvieras beneficio no fue regalada. Y ellos piensan que es un regalo, porque ellos salieron de una realidad cubana que nunca les informó, que es otra cosa, nunca les informó por dónde iba el mundo, porque Cuba estaba aislada por todas partes. Y entonces ellos llegan al imperio y se creen que el imperio siempre fue así. Y el imperio en los años 30, 40 no era así, era muy difícil, era muy duro. Y ellos dan por garantizado todo. Entonces llegan y viven una complacencia americana. No pueden escribir de ninguna manera de la realidad americana, porque tú tienes que enfrentarte. Cada vez que tú tienes el escritor es un ser por mandato, casi, es un ser que está debatiéndose de una manera individual su propia psicología o su propia realidad. Una de dos. Su cultura, su realidad, su psicología. Yo estoy, mi identidad, yo la estoy poniendo en tela de juicio porque yo soy un travesti. O yo estoy poniendo en tela de juicio toda mi familia, como hace Faulkner con el sur de Estados Unidos. Él no tiene un problema de identidad ninguno, él tiene un problema del sur. Él quiere reflejar ese sur como es, y ver los incestos, y ver el drogadicto, y ver el veterano de guerra que llegó y está despedazado. Si tú no reflejas eso, tú no eres escritor. Porque es darle voz, es dar una voz. No quiero sonar al desposeído, es hacer un retrato de tu realidad. Si tú no haces eso, no puedes entender esa realidad. Y nosotros entonces, el sumidero de Miami es seguir, ahí sí todavía somos escritores, seguir enfrentando la realidad cubana, pero no enfrentas la realidad norteamericana. Esa realidad no la enfrentas, no puedes entonces instalarte, como hace el dominicano o el neorrican, dentro de esta literatura. El que sí vino como emigrante y no vino formado como intelectual sí puede hacerlo. Pérez Firmat, por ejemplo. Ese sí puede hacerlo, Ileana Rivero. Hay nombres que sí han podido hacerlo. ¿Cómo se llama yo tengo la mente muy mal. Dentro de todo esto. Hay uno que escribe precioso. Después te busco el nombre, es maravilloso. Dentro de todo esto, ¿qué valor instrumental tuvo una revista como Catálogo de Letras? Creo que Catálogo de Letras fue un momento muy bueno para Miami, porque mira las entrevistas en Catálogo de Letras, mira las ideas que se están moviendo, mira de qué se está hablando de politología, por ejemplo, se está hablando de lesa Lima, pero académicamente. Entonces de repente en una ciudad cuyas revistas más o menos son de farándula o cuyas revistas son muy académicas, Catálogo quedaba en el medio con un lenguaje asequible a muchos lectores, pero les subía el nivel. No se quedaba en la farándula y no se quedaba en las nubes en lenguaje académico. Entonces subía el nivel y lograba implantar en Miami un discurso nuevo, a pesar de responder a ciertas convenciones. Qué sé yo, vamos a lanzar Catálogo de Letras en Casa Bacardí, vamos a hacerlo a través de la Universidad de Miami. Pero, bueno, primero era también la idea de un hombre, Soren Trief, ya era una empresa individual, que eso también ya, yo creo que ahí Soren se acerca a lo que va a pasar después en Miami, porque es una empresa absolutamente individual. Él dijo, este tipo de discurso no existe en Miami, yo me lo invento. Y él mismo lanza su revista y la produce y la financia. Nosotros una vez más lo que estamos es dolidos ante una realidad exiliada.